mínimo, así como se afecta igualmente el costo de la mano de obra en la construcción de vivienda, con un peso del 25% dentro del costo total de la vivienda de interés social. Vivienda BIS obligada este año a ajustar sus topes, sus valores y sus subsidios en un 24%, es decir, 5 veces por encima de la inflación, 8 veces por encima del crecimiento de la economía y, por tanto, propinándole un golpe mortal a quienes están en proceso de comprar dichas unidades. Públicamente a las asambleas de propietarios de propiedad horizontal no caer en arribismos. El presidente de Fedelonjas es la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz, es Mario Ramírez. Doctor Ramírez, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y los oyentes hasta ahora. Doctor Ramírez, las cuotas de administración, las cuotas en la propiedad horizontal, ¿suben según la inflación o según el salario mínimo? Pues Néstor, no necesariamente suben sobre la inflación. De hecho, muchas copropiedades, y usted sabe que a partir del 1 de enero muchos incrementos se hacen sobre el salario mínimo, todo lo que tiene que ver con vigilancia y aseo en las copropiedades. Entonces, ir en este momento a incrementar únicamente la inflación es muy difícil para las copropiedades, para las administraciones. Tienen que hacer, obviamente, correr sus presupuestos y que estos presupuestos sean avalados por las asambleas de copropietarios que aproximadamente entre enero y marzo se estarán haciendo. Sin embargo, pues la verdad, y nosotros somos muy conscientes de eso, es muy complejo que se incremente únicamente el IPC. Es un poco... sería un poco irresponsable teniendo en cuenta que por ejemplo, el gasto en vigilancia de una administración es superior al 60%. Entonces, pues todos estos costos se van a incrementar. ¿El 60% del total equivale al costo de la vigilancia? Sí, aproximadamente. ¿Y el otro 40% qué es? Impuestos y la señora del aseo, me imagino. Aseo, sí señor, piscineros en los casos, mantenimientos, todos estos temas son el restante. Entonces, pues obviamente todos estos temas van a estar creciendo superior al IPC. Y pues una copropiedad tampoco puede ser deficitaria. Entonces, pues ahí yo creo que el incremento va a ser superior en estos casos. Sí, la copropiedad no puede funcionar como funciona el gobierno, que funciona con déficit y después pone impuestos para compensar el déficit. Doctor Ramírez, ¿es posible que esto termine causando la automatización, la sistematización de la administración, cambiar al portero, quiero decir, por una aplicación, por un computador? Pues es una de las grandes posibilidades que se observan, toda vez que eso tiene que estar avalado por la asamblea de copropietarios. O sea, si al correr los presupuestos con estos nuevos incrementos, la administración y el consejo de administración pues presentan un presupuesto que la asamblea no aprueba, si no aprueba, pues muy seguramente muchas vigilancias el rubro de vigilancia, si usted tiene 5 vigilantes en 3 turnos, pues ahora le va a tocar reducir los turnos. Si tiene vigilantes con caninos, pues ya le va a tocar tener solo vigilantes y no tener a los caninos también en vigilancia. O si tiene 3 vigilantes armados, pues le va a tocar reducirlo a 1. O sea, ahí el juego va a ser bien importante y muy seguramente pues va a haber opciones de sistematización, lo cual no necesariamente es malo, pero pues van a tener que empezar a jugar con esos presupuestos. Sí, doctor Ramírez, ¿ustedes tienen un estimativo desde Fedelonjas de cuántos empleos podrían perderse por este incremento? Pues en este momento nosotros estimados no lo tenemos. Sin embargo, por ejemplo, la propiedad horizontal en Colombia en vivienda urbana asciende a casi 14 millones de unidades de vivienda. Entonces creo que el impacto puede llegar a ser muy alto en cualquier sentido, ¿no? Porque, pues, no sé, por ejemplo, en el conjunto en el que yo vivo hay más de 15 vigilantes durante los turnos del día. Pues hay que ver cuál va a ser el incremento en la cuota de administración y que eso le va a impactar no solo le va a impactar a todos los estratos sociales, incluso los que mayor impacto van a tener, pues son seguramente los estratos 3, 2, que es lo que pues más preocupa y en donde uno entra a pensar que puede ser un poco contradictorio lo que se pretende para esta población. Sí, doctor Ramírez, el presidente Petro en las últimas horas
dedicó un mensaje en redes sociales frente a esto. Y decía que la seguridad privada no se iba a reducir y luego lo vincula a escándalos que han tenido algunas empresas por posibles actuaciones ilegales. Y el gobierno de manera simultánea les pide a las copropiedades o a las edificaciones, edificios de propiedad horizontal, que no tengan en cuenta el incremento del salario mínimo para definir el aumento de las cuotas de administración. Usted nos dice que sin duda esa es una de las variables, pero al final del ejercicio, cada edificio, cada conjunto toma sus decisiones autónomas sobre cuál debe ser el incremento de la cuota de administración de quienes habitan en ese sitio. Si es cada copropiedad va bajo el reglamento de propiedad horizontal que tiene cada una, es quien puede tomar esa decisión aprobando o no los presupuestos que elabora la administración con su consejo de administración, y que nuevamente, o sea, va a ir ligado a los gastos y costos que tiene la administración para operar, teniendo en cuenta que pues acá son simplemente efectos de mantenimiento, de vigilancia y de aseo, que son los rubros que más pesan en una copropiedad. Entonces no existe un tope legal automático, como sí pasa en todo pues el tema de arriendo en la ley 675. Entonces pues puede haber incrementos que sí van a estar muy por encima del IPC en lo que ya hemos conversado. ¿Cuál es la fecha de todas estas asambleas, doctor Ramírez? Pues las asambleas se pueden llevar a cabo en el primer trimestre del año. Muchas se hacen en enero, febrero, marzo, son como esas fechas estimadas. O sea, va a ser el tema de las asambleas sin ninguna duda. Gracias, doctor Ramírez, muy amable, feliz día. A ustedes muchas gracias. Mario Ramírez, el presidente de Fedelonjas en Mañanas Blue, 8:07 minutos. Con el inicio del año y el incremento del salario mínimo en 23%, hay que pensar en otro aumento, ese que hoy está convertido en un verdadero dolor de cabeza e incluso en una de las banderas de pelea del presidente de la República. Se trata de las cuotas de administración de los edificios. Dice el presidente que deberían subir el IPC, es decir, la cifra de inflación que el año pasado terminó en 5.10%, con el argumento de que las empresas de vigilancia, dice el presidente, se están enriqueciendo con el pago de las cuotas de los dueños de los apartamentos. Pues el presidente se le olvida que a los porteros, a los vigilantes, a las señoras del aseo de los edificios hay que subirles el sueldo 23%, y que con esas mismas cuotas de administración también tiene que recogerse la plata a la hora de pensar en el recargo por el pago de horas extras, producto de una jornada laboral que sigue reduciéndose y que va en 44 horas, y también el pago de un recargo al 100% de las horas nocturnas que ya se le pagan a los trabajadores a partir de las 7 de la noche. Es cierto, ojalá las cuotas de administración no tuviesen que incrementar en los porcentajes que hoy hacen cálculos las empresas encargadas de las copropiedades, pero estas mismas empresas dicen que el costo principal del aumento está en los salarios de los trabajadores, y que por los cálculos hechos hasta ahora la cuota debería subir entre 20 o 30%, teniendo en cuenta también que suben los servicios públicos de las zonas comunes. El presidente Petro comienza muy activo el año, ha estado escribiendo muchísimos mensajes en sus redes sociales, en particular con una cruzada para evitar que el aumento del salario mínimo, casi 24%, afecte los precios de la vivienda o los precios de productos de la canasta familiar, los precios de servicios públicos, los precios del transporte y los precios, por ejemplo, de las cuotas de administración en los condominios, en los conjuntos, en los edificios. La teoría del presidente es que la Superintendencia de Industria y Comercio va a operar como una especie de policía de precios para evitar aumentos exagerados e irracionales. El presidente dice que, por ejemplo, los precios de la canasta familiar deben subir no según el salario mínimo, sino según la inflación, que fue de 5.1%, que es por supuesto una paradoja económica, porque los costos laborales de las empresas se van a disparar por cuenta del aumento del salario mínimo. A veces nos han hecho creer que lo único necesario en la vida es producir, trabajar. Y eso no es cierto. Claro que necesitamos producir. Claro que necesitamos trabajar y duro.
con esfuerzo, con disciplina. Claro que necesitamos dar lo mejor de nosotros, pero también necesitamos hacer pausas, saber descansar, dedicar momentos a no hacer nada, a mirar, a contemplar. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8:11 minutos, Felipe, atención. Esta mañana un medio de comunicación en España se llama eldiario.es y la cadena Univisión están publicando una investigación, esto era lo que faltaba, que recoge testimonios, denuncias contra el gran Julio Iglesias, su ídolo Felipe, Julio Iglesias. No jodas, ¿ahora qué pasó? Denuncias de acoso y abuso sexual contra Julio Iglesias, que las tocaba, que las manoseaba. Empleadas, la fisioterapista, la señora del aseo, es lo que denuncian estos medios de comunicación, derrumbando la imagen de Julio Iglesias, ¿no? Que es uno de los grandes ídolos. No sé, Felipe, ¿cuántos años puede tener Julio Iglesias? Pues Julio Iglesias 80, está, ¿no? por encima de los 85 80 y por pico. ahí. De acuerdo. Pues atención, que las denuncias parecen serias. ¿Cuántos? 82. Para ser 82. exactos. 82, vale. 28 de septiembre del 43. Pues esta es la manera como se comienza. Lo mismo le pasó a otros grandes, denuncias que antes eran impensables. Enrique Rodríguez, desde Madrid. Es una denuncia, como decías, que es el fin de un trabajo periodístico de 2 años. Lo han contado esta mañana el diario.es, es un medio digital español, y la cadena de televisión Univisión, que se publica esta mañana y que tiene ya varias consecuencias, porque esto seguramente sea lo más urgente. Ahora mismo hemos sabido, a través de varios medios de comunicación, que la Audiencia Nacional Española, el máximo tribunal para investigaciones de este tipo aquí en España, lleva desde la semana pasada con este asunto sobre uno de los juzgados, en uno de los juzgados que se está investigando, aunque por el momento las investigaciones son del todo preliminares. Esto está dejando también una polémica política, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en apoyo de Julio Iglesias. Dice que la izquierda ataca a Julio Iglesias, pero guarda silencio sobre lo que está pasando en Irán. Pero vayamos a los hechos. Los hechos tienen que ver con 2 mujeres que trabajaron para Julio Iglesias. Eso, dice el diario.es y Univisión, está más que documentado. Y sufrieron casos de acoso y agresión sexual en el año 2021. Ambos medios habrían contrastado los testimonios de estas mujeres que estaban afectadas y que realizaron entrevistas profesionales, que le atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor español. En la publicación de hoy se han podido escuchar algunos de los relatos que estas mujeres hacen. Los hacen con voces figuradas y tratando de ocultar sus identidades. Escuchemos. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Yo me sentía como un objeto, yo me sentía como una esclava. En pleno siglo XXI era como una esclavización moderna. Me cogía como desarmada, ¿sabes? O sea, me llamaba, ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua. Gustar, yo no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Estas 2 mujeres detallan también, por ejemplo, cómo sufrieron penetraciones anales forzadas, cómo sufrieron la introducción de sus dedos, como contaba, a través de su vagina, o malos tratos en forma de bofetadas o de tirones de pelo cuando practicaban relaciones sexuales. Lo cuenta una de estas mujeres, cuyo nombre es Rebeca, aunque es un nombre figurado. El artículo es extensísimo, hay un detalle escalofriante sobre el tipo de prácticas y de tratos, no solo los tratos sexuales degradantes y abusos, sino tratos que tenían que ver con su actividad profesional de estas 2 mujeres. Como digo, el relato es muy extenso y es absolutamente escalofriante, Néstor. La polémica, evidentemente, no es la polémica del día aquí en España. Tanto es así que la editorial Libros del Asteroide, que hace algunos meses había publicado una biografía sobre Julio Iglesias, ha comunicado esta mañana que esa editorial y su escritor, Ignacio Peiró, que es un conocido periodista aquí en España, van a realizar una revisión
edición del libro y que en las próximas ediciones se va a incluir un apartado, no se ha concretado en qué forma, sobre estas denuncias que se están conociendo esta mañana, Néstor. Las denuncias, por otro lado, están muy jóvenes. ¿Hay alguna pista de la nacionalidad de estas señoras que acabamos de escuchar, Enrique? La locución da un aspecto, o en algún momento podría parecer colombiana, pero las mujeres son dominicanas, es lo único que se sabe de estas mujeres de nacionalidad dominicana. Recordemos que Julio Iglesias pasa, si no todo el tiempo, la mayor parte de su vida en una mansión, una residencia que tiene en Punta Cana, que está precisamente en República Dominicana, Néstor. Sí, Enrique, y una pregunta final. Si ocurrió en el 2021, ¿estas denuncias fueron presentadas ante alguien antes o están conociéndose apenas por cuenta de la investigación? Se conocen por cuenta de esta investigación, aunque el trabajo de investigación, dice el diario.es y dice Univisión, comenzó en el año 2024. Sin embargo, lo que se refiere estrictamente a la denuncia en tribunales de justicia, al menos aquí en España, lo que están publicando algunos medios aquí es que desde el martes de la semana pasada se encuentra la Audiencia Nacional, pero está siendo objeto por el momento de una investigación preliminar. Ni que decir tiene que el diario.es y Univisión dicen haber contactado con Julio Iglesias, con sus abogados y con su entorno, y que no han obtenido respuesta alguna a propósito de estas acusaciones, Néstor. Muy bien, Enrique, gracias. 8 de la mañana, 17 minutos. Atención, en la política esta mañana en Colombia, el partido Oxígeno Verde, que es el de Ingrid Betancourt, le está dando aval al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que sea candidato presidencial y para que participe en la consulta que han llamado la Gran Consulta por Colombia. Esta es la consulta de oposición de la centro derecha, en donde están 8 candidatos presidenciales ya. Esta consulta en donde está Pinzón, Galán, Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Vicky Dávila. Informa a esta hora Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Se trata de un ofrecimiento y una aceptación que fue express de pocos minutos. Mire, quien lanza la propuesta para que Enrique Peñalosa entre a la gran consulta es el candidato de Oxígeno Verde, Juan Carlos Pinzón. A través de su cuenta en la red social X, Pinzón hace la propuesta siguiente, abro comillas: he pedido al partido Oxígeno entregar aval a Enrique Peñalosa, quien ha sido un servidor ejemplar al país, y así pueda participar en las elecciones presidenciales. El futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista. Le responde a los pocos minutos Ingrid Betancourt, directora y presidenta de Oxígeno Verde, señalando, abro comillas: bienvenida a esta generosa iniciativa de Juan Carlos Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique, nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la victoria. Pero faltaba la respuesta del exalcalde Enrique Peñalosa, quien estaba tanteando los terrenos de diferentes partidos. Se había mencionado una posibilidad de una aval en el Partido Liberal, luego en el partido de la U, pero ya se confirma que será candidato por Oxígeno Verde. Dice, abro comillas, en X, el exalcalde Peñalosa: agradezco enormemente el liderazgo de Pinzón Bueno con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Asimismo, doy las gracias de corazón a Ingrid Betancourt por extenderme el aval de Partido Oxígeno, que acepto con gratitud. Con esto, ¿qué pasaría con el aval que le entregó Oxígeno a Juan Carlos Pinzón? Según lo que nos señalan las fuentes, Oxígeno avalaría a 2 candidatos para la consulta. Por un lado, Juan Carlos Pinzón, y por el otro, Enrique Peñalosa. Pero este movimiento, esta posible llegada o segura llegada de Enrique Peñalosa a la gran consulta, pues deja un partidor de 9 precandidatos y generaría una suma en la intención de votos. Si tomamos en cuenta, Néstor, la última encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y para Blue Radio, todos estos 9 precandidatos, hablamos de Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, David Luna, Juan Carlos Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, sumarían en un total el 13,4% de la intención de voto, si se trasladara esa intención de voto que se manifiesta en la encuesta. Y con esto incluso podrían superar al candidato Sergio Fajardo en la intención de voto, que hoy está en tercer lugar con un 8,5%, por lo que sería una consulta muy fuerte, muy poderosa, que podría incluso competirle en diferencia de porcentaje de intención de voto al candidato Abelardo de la Espriella, que hoy tiene un 18,2%, Néstor. Sí. ¿Cuánto suman todos estos candidatos en esta consulta, tal y como están en la última encuesta de Inbamer, Andrés?
Néstor, si me permite hacerle la suma, digamos las cuentas de la lechera, por así decirlo. Mire, según la encuesta Inbamer, Vicky Ávila tiene el 3,7%, Juan Carlos Pinzón el 2,9%, Juan Manuel Galán el 1,6%, Paloma Valencia 1,1%, David Luna 0,6%, Mauricio Cárdenas 0,6%, Juan Daniel Oviedo 0,5%, Aníbal Gaviria 1,3% y Enrique Peñalosa 1,1%. En total, todos ellos sumados darían un 13,4% en la intención de voto si toda la intención de voto se trasladara al candidato ganador de esa consulta del 8 de marzo, Néstor. Sí, a mí me da un poquito más, me da casi 15%. Una precisión, Andrés. El Cárdenas de esta consulta no es Juan Carlos, es Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas, el exministro. Corrijo, Mauricio Cárdenas. Vale. Y una pregunta, Andrés, ¿los partidos pueden presentar a estas consultas más de un candidato? Sí, señor. Para las consultas, los partidos pueden coavalar varios candidatos. Le voy a poner un ejemplo de hace 4 años, la consulta de la Centro Esperanza. Jorge Enrique Robledo era el candidato del Partido Dignidad, pero sí. Carlos Amaya no tuvo aval de la Alianza Verde. Quien le da el aval para participar en la consulta de Centro Esperanza fue Dignidad, solo que él pidió que no apareciera el logo de Dignidad, sino el logo de su movimiento Verde Esperanza. Pero el aval oficial era de Dignidad. Y en el caso, por ejemplo, si en su momento Sergio Fajardo obtuvo el aval de la ASI y se le iba a entregar también aval a Juan Fernando Cristo, pero Cristo renunció después a esa consulta o terminó asumiendo un cargo diferente en esa consulta y no fue candidato de la consulta. Que esa es una buena referencia porque demuestra, por otro lado, el desorden, un poquito de anarquía alrededor de estas consultas. Doctor Peñalosa, que es el nuevo candidato para la consulta, la gran consulta por Colombia, así se llama la consulta. Doctor Peñalosa, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Llegó, pero llegó un poquito tarde, ¿no? Sí, un poco tarde, pero llegando, claro que incluso todavía oficialmente no estoy en la consulta. Yo estoy muy agradecido con Juan Carlos Pinzón y con Ingrid Betancourt por este aval y espero llegar a esa consulta que creo que es la mejor opción para Colombia. ¿Y qué falta para que usted esté oficialmente adentro de esa consulta? Pues básicamente eso, que los miembros de la consulta oficialmente acepten y que yo ingrese oficialmente a esa consulta, la cual espero estar. Doy por hecho que así va a ser, ¿no? ¿Lo tienen medio hablado? Espero que así sea, pues yo tuve muchas reuniones con ellos durante muchos meses en este proceso, todos son amigos y además creo que es la mejor opción para Colombia. Cualquiera de los miembros de esa consulta creo que sería un excelente presidente para Colombia. Creo que esa consulta, esa gran consulta es la mejor opción, ese centro derecha de gente íntegra, con conocimientos, con experiencia, es la mejor opción para Colombia. Entonces espero hacer parte de ese grupo. Sí, doctor Peñalosa, usted en este momento en las encuestas tiene apenas algo más del 1% en la intención de voto. ¿Cuál es la idea pensando en los porcentajes? ¿Que haya una especie de sumatoria para catapultar al candidato que salga de aquí? Sí, la idea por supuesto es que aquí hagamos un grupo. Como lo hicimos, por ejemplo, cuando lo hicimos con Lucho Garzón y Mocus, que hizo la consulta, hicimos lo que llamamos los 3 mosqueteros en su momento y apoyamos Santanas, y luego con Fico Gutiérrez, con Alex Char y demás en esa otra, cuando esa consulta la ganó Fico, y también entonces aquí lo que se trata es en estos meses armar un equipo donde no simplemente se escoja un candidato de los precandidatos, sí, sino que se construya un equipo en donde los que apoyan a cada uno trasladen su apoyo a la persona que eventualmente gane esa consulta. Y no solo eso, sino que se crezca todavía más, porque vuelvo a insistir. ¿Quiénes eran los 3 mosqueteros? Usted, Fico Gutiérrez y... No. En esa consulta éramos Mocus, Lucho Garzón y yo. Cuando los 3 mosqueteros. Ahora pasamos de los 3 mosqueteros a los 8 de Colombia. Exactamente. Sí. Y yo creo que este es un excelente equipo y espero estar ahí.
y creo que es lo que necesita Colombia en este momento. Sí, hace 4 años, doctor Peñalosa, usted también nos hacía el recuento, estuvo usted en una consulta con Fico Gutiérrez, con Alex Char, con David Barguil. Gana Fico Gutiérrez, pero al final Fico Gutiérrez ni siquiera pasa a la segunda vuelta. ¿Qué de diferente propondría usted a la gran consulta por Colombia deben hacer en estos meses que no hicieron en el 22? Bueno, yo lo que creo es que hay que trabajar en equipo, y yo creo que en este momento no es tanto lo que uno haga de diferente, sino las condiciones, las circunstancias son diferentes. Y yo sí creo que lo que necesita en este momento Colombia, primero, es espíritu de equipo, que logremos personas que den garantías de verdad de resultados y no simplemente de hablar, de resultados que le mejoren la vida a la gente. Y lo que yo estoy convencido además es que, por ejemplo, yo estaba viéndolos a ustedes hace un rato hablar del tema del salario mínimo y demás. Aquí hay que lograr que la gente gane más. Se han ido 1.400.000 colombianos en los últimos 3 años, han emigrado. ¿Por qué se van? Porque quieren ganar más. Pero ¿por qué ganan más en esos países donde se van? En Estados Unidos o en España o en Chile. ¿Porque hay algún presidente que decidió subir el 50% del salario mínimo? No, por supuesto que no. Es porque hay más inversión, es porque hay minería. En Chile se van, hay minería, por ejemplo, en todos estos países hay minería, en Estados Unidos o en Australia o en Canadá, donde se van los colombianos hay minería, hay desarrollo petrolero, no lo que está pasando ahora. Hay inversión privada de microempresas, de medianas empresas, de grandes empresas. Entonces hay que lograr, no hay ninguna razón para que Colombia no pueda ser un país rico, donde la gente gane mucho más, pero con progreso de verdad y no con demagogia de salarios mínimos populistas. Sí, pero fíjese, doctor Peñalosa, que hace 4 años las encuestas ya mostraban en enero del 22 que Gustavo Petro muy seguramente iba a ser el presidente de la República. Comenzando el 26, el candidato del continuismo, Iván Cepeda, también tiene altas probabilidades, según las encuestas, de mantener el poder en la Casa de Nariño del 26 al 30. ¿Eso qué reflexión lo lleva a hacer? Porque, claro, usted pinta una realidad que es evidente y que es clara, pero los números favorecen al gobierno. El candidato del gobierno hoy tiene altas probabilidades de seguir en el poder más allá del 7 de agosto. No, yo creo que precisamente por eso estamos uniéndonos, y las encuestas se estarán viendo en los próximos meses. La realidad es que las encuestas no muestran que en la segunda vuelta gane Cepeda, todo lo contrario, muestran que las personas que le ponen enfrentado, lo que pasa es que hay muchos de los que estamos en esta consulta, por ejemplo, que no nos han medido enfrentados a Cepeda, pero muchas personas que han estado medidas enfrentadas a Cepeda, le ganan a Cepeda. Entonces, y yo lo que creo que va a pasar en estos próximos meses es que todavía falta mucho tiempo. Recordemos que la primera vuelta es a finales de mayo, ¿no? Entonces, falta mucho todavía, y yo estoy convencido que los colombianos van a tener cada vez más claridad de qué es lo que les sirve para realmente acabar con la pobreza de verdad y lograr que haya seguridad de verdad. ¿Qué tanto daño puede hacer o cuál es su lectura frente a la posibilidad de que el voto opositor vaya dividido a primera vuelta? Evidentemente, un candidato saldrá de aquí de la gran consulta por Colombia y el otro será Abelardo de la Espriella. ¿Eso qué tanto puede afectar los resultados y qué tanto puede impulsar al candidato del gobierno? Bueno, yo lo que creo es que precisamente para eso es la primera vuelta, para que se logre una unión. Yo creo que esta opción es mucho mejor. Los candidatos que dan esta consulta son mucho mejores que Abelardo de la Espriella. Pero precisamente para eso es la primera vuelta, para que una vez que el candidato de esta consulta gane en la primera vuelta, pues los de la Espriella vengan para acá. Eso es lo que para eso es la primera vuelta, porque aún después de esa primera vuelta quedan un par de meses, y yo creo que la primera vuelta también es un mecanismo precisamente para que haya esa unión. En cambio, aquí hay también unas cosas que son un poco raras, ¿no? Que vale la pena que se analicen y que se revisen. En la pasada elección, de la primera a la segunda vuelta, no había ningún candidato adicional de izquierda
significativo, importante, y sin embargo Petro aumentó como 3 millones de votos, pero miremos en las regiones en donde más aumentó esos votos. Fueron las regiones donde ha habido tradicionalmente mucha compra de votos y demás, entonces ojalá que haya un control muy estricto de esos procesos en esta ocasión. Sí. ¿Usted cuántos votos sacó en la consulta del 2014, doctor Peñalosa? No me acuerdo en este momento, pero fue algo así como 300 y pico mil, creo. ¿En la consulta? Sí. Yo pensé que en la consulta usted había sacado mucho más, tenía un recuerdo que había sacado 1 millón y pico de votos o 2 millones de votos. Yo saqué en una consulta donde yo estuve. La del 2014. Que yo gané, donde yo fui. En esa consulta saqué como un... 2 no millones. Me acuerdo, pero fue como 2 millones y pico de votos, sí. Y después con esos 2 millones de votos fue a primera vuelta. Y ahí fue cuando sacó en primera vuelta 300 y pico. Es decir, quiero decir con el ejemplo, ese mundo de las consultas es impredecible porque puede hundir, que fue su caso ya en el pasado, o puede impulsar, ¿no es verdad? Sí, de acuerdo, totalmente, pero yo creo que una consulta en este momento, con los candidatos que hay en esa consulta, creo que es exactamente lo que necesita Colombia. Doctor Peñalosa, gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Néstor. A usted, feliz día, feliz año, 8:32 minutos, Felipe. Entonces, tal y como están las cosas, en esa consulta van Vicky Dávila, que es la que tiene una mayor intención de voto, 3.7%. Los leo, Felipe, en orden descendente. Vicky Dávila, 3.7%, Juan Carlos Pinzón, 2.9%, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, que obviamente Paloma ahora tendrá el impulso del Centro Democrático. Yo creo que Paloma va a ser jugadora, pero tiene en la última encuesta, cuando estaba lejos este escenario, tiene el 1.1, Enrique Peñalosa 1.1, David Luna 0.6, Mauricio Cárdenas 0.6, Juan Daniel Oviedo 0.5%. Esto mal contado, Felipe, da 15% de la intención de voto. Si ellos logran tener esta fuerza y tener un candidato que salga catapultado más o menos con el 15%, o un poquito menos, un poquito más, no sabría decirle, pues va a ser un candidato fuerte, jugador para las próximas elecciones. Si logran meter 4 o 5 millones de votos, Néstor, más o menos, quien salga de esa consulta va a ser un jugador muy importante para la primera vuelta. Ahora, aquí está, de todos los que acabo de leer, Felipe, sí. ¿Puede estar el presidente de la República? Sí, puede estar. Pues, puede ser Fajardo, puede ser Fajardo, puede ser Cepeda, puede ser Cepeda. Claro, todos están en unas cifras todavía estamos lejos, claro, relativamente maleables, ¿no? Pero podría salir, no sé, por ejemplo, Paloma Valencia, que yo pensaría, no es que tenga ningún elemento objetivo para decirlo, que va a ser la que se va a ganar esa consulta, porque es que tiene toda la fuerza del Centro Democrático, ¿no? Yo también veo a Paloma, Felipe, sólida, porque tiene claro al expresidente Uribe, y Uribe haciendo campaña. El Centro Democrático, no será la primera vez, no será la primera vez que sin duda. Es la favorita sin duda, pero con las consultas nunca se sabe, Néstor, porque como usted le recordaba al doctor Peñalosa, él fue candidato en el año 2014 a una consulta del Partido Verde en la que compitió con Camilo Romero y John Sudarsky, y en esa consulta, que era la reelección de Santos, entonces en realidad se escogía un candidato que le competía al presidente Santos. No había más consultas, entonces mucha gente votó por la consulta y Enrique Peñalosa sacó más de 2 millones de votos en la consulta, y después en la primera vuelta sacó menos de 1 millón de votos, menos de la mitad de los votos que había obtenido en la consulta. En otros casos, las consultas, en cambio, sirven para realmente sacar un candidato fuerte. El doctor Peñalosa recordaba la de los 3 mosqueteros, que él llama, que es la de la Ola Verde del 2010, en la que efectivamente 3 candidatos que tenían muy poca intención de voto antes de la consulta, que eran Mocus, Peñalosa y Garzón, terminaron sumando su intención de voto y multiplicándola, y Mocus llegó a la segunda vuelta. Pero mire esas referencias, lo interesante en las que ha participado Enrique Peñalosa, lo curiosas que son, porque usted dice participó en la del 2010 con Antanas Mocus, de acuerdo, sí. Allí hay unas coincidencias, pero Enrique y ahí les Peñalosa, fue bien, digamos. Claro, pero Enrique Peñalosa participó 4 años después en una consulta con Camilo Romero,
que en ese Y con momento John ya era muy de izquierda, eso es juntar el agua y el aceite, lo cual digo, por eso, pensando en esos ejemplos, Héctor, da una idea de qué nivel de anarquía hay en las encuestas. Se juntan el agua y el aceite sin ningún temor. Claro, que es un poco el problema que yo veo en la consulta esta de la que estamos hablando, que llaman la gran consulta, que ahora va a completar 9 candidatos si es que reciben, como seguramente lo harán, al doctor Peñalosa, que tiene una gran dificultad de homogeneidad ideológica, y que al contrario, ellos dicen es que nos estamos juntando los diferentes porque tenemos un propósito común. El propósito común es derrotar al petrismo. Y entonces, pues ahí va a haber un problema, sin duda, porque pues hay unas diferencias ideológicas muy grandes entre candidatos muy liberales y candidatos muy conservadores que conforman en esta consulta ¿sabe que los veo a todos muy parecidos, Héctor? No, pero es decir, ideológicamente, entre Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Paloma Valencia, no veo grandes diferencias. Oviedo, Pinzón. Ideológicamente Galán. Me parece que están de la No, misma orilla. hay unas diferencias en unos temas, digamos, que hoy no están, valga decir, en la discusión pública, como los de los derechos, por ejemplo. Hay unos que son más, digamos, pro defensa del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, o de los derechos de las parejas homosexuales, o etcétera, y otros mucho menos. Y digamos, hay unos más pro paz, por ejemplo. Hay unos que estuvieron muy activamente con el sí en el acuerdo de paz de las FARC, y otros muy activamente por el no. Y por ejemplo, Paloma tiene la idea de modificar la JEP y cambiar las condiciones de ese acuerdo, y otros claramente no. Entonces hay unas diferencias grandes. Por eso la gente votará por el que más le guste. Es que yo sí creo que esto tiene una vocación democrática muy grande, las consultas. Primero porque anticipan la campaña, y así como la izquierda y el pacto tuvieron la oportunidad de anticipar la campaña, a mí me parece completamente justo que se pueda también antes de primera vuelta ir decantando. Pero adicionalmente esta consulta tiene un valor agregado, y lo señaló el doctor Enrique Peñalosa, y es la vocación de formar equipo, definir un grupo de personas con habilidades tecnocráticas, con experiencia, con vocación de desarrollo urbano, con resultados a la vista, que van a competir por esa vocería. Y adicionalmente, pues les proporciona viabilidad, porque cada uno con su cifra de favorabilidad en este momento, en la medida en que se una, pues va a recoger lo del ganador. Yo sí creo que eso permite que haya viabilidad para solo hipotéticamente, Felipe. Este grupo de personas. Si en la consulta estamos ya a menos de 2 meses, esto es dentro de 7 semanas, gana cualquiera, póngale usted que gane Paloma Valencia, para seguir con su ejemplo. Sí. Y Paloma gobierna o cogobierna con quienes o algunos de quienes participaron en esta consulta, usted dice, ahí hay un buen equipo, es gente de primer nivel. ¿No es verdad? Claro, y es lo que resaltó Peñalosa. Y esa es una de las razones, Néstor, por las que esta consulta está cogiendo tracción, y yo creo que esta consulta va camino a ser la noticia que va a cambiar la política el próximo 8 de marzo, que es cuando se votan estas consultas, porque mire, hay varios factores. Ustedes mencionaban el Centro Democrático que llega con Paloma Valencia. Eso es un partido grande, organizado, estructurado, que se mueve y que está motivado además. Y llegan todos estos personajes que uno los veía por ahí solitos, individualmente, Peñalosa, Luna, Cárdenas, solitos, pues no tienen ninguna posibilidad. Unidos, más allá de que tengan ellos o no posibilidad, aportan a un propósito común. Y si no caen en el error de la coalición Centro Esperanza de volverse rivales y empezar a atacarse mutuamente, sino que claramente se suben como al mismo bus, yo creo, Néstor, que esto tiene vocación de producir una noticia importante. Néstor, muy bueno que entre el doctor Peñalosa, pero esta consulta tiene 2 problemas serios. Uno, que va a ser muy tarde. Todo este tiempo le dejó el espacio libre a De la Espriella para mostrarse como el verdadero candidato, y ahí está consolidándose. Y 2, que es el entierro de la centroderecha, porque como muy seguramente la va a ganar Paloma Valencia, es decir, el uribismo, se va a consolidar esa toma que en Colombia lleva 20 años y en el mundo está muy de moda, que las extremas derechas se toman la centroderecha en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Brasil, Francia. Pero el responsable no es el uribismo,
que pues está en su derecho de tratar de ampliarse, sino los candidatos de centro derecha que han ido vaciándose ideológicamente y cada vez han acogido más las ideas del uribismo, Álvaro, que son muy conservadores. Déjeme hacerle una pregunta. Usted que se queja todos los días, todos los santos días, de las extremas, y tiene razón, en el mundo, ¿no hay que apoyar estos caminos relativamente moderados? Es que lo que creo es que los moderados se están entregando a las extremas. Palo a la extrema y le da palo a los moderados también. No, es que los moderados aquí han debido hacer una consulta de moderados, no entregársele al uribismo para legitimar esas ideas. Y el problema de fondo es que piensan igual que ellos. Usted le pregunta a Cárdenas, que fue ministro de Santos, y piensa muy parecido al uribismo. Esa es la tragedia de la centroderecha, que en vez de defender sus banderas, se le han ido entregando a las extremas derechas. Por eso de las Priellas las encarna mucho más claramente. Pero si van a hacer una consulta a ellos, al contrario, lo que está demostrando este grupo es que no se han entregado a nada. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué? Que Néstor, Paloma Valencia no va a tener que negociar las ideas de Uribe, porque las va a imponer con votos a estos candidatos que no eran de ese sector y que las tienen que asumir y apoyarla. Y son candidatos, son ideas muy de derecha. Pero hay una realidad. A usted no le gusta Abelardo. Es el juego democrático, Álvaro. Álvaro, a usted no le gusta No, Abelardo. es que el juego democrático y no le gusta Paloma Valencia, que parece más moderada que Abelardo tampoco. A mí, yo en lo personal le tengo cariño a Paloma Valencia, pero el uribismo es un movimiento político de extrema derecha, populista, caudillista. Y todos esos moderados están entregándose ahí porque están embollados con sus candidaturas a legitimar al uribismo, que feliz va a quedar con candidato populista, con De las Priellas, y una candidata más institucionalista como Paloma Valencia. No, pero hay una realidad. Mejor el radicalismo de izquierda radical, mejor. Claro. No, pero hay una realidad que no podemos desconocer, y es que el país... Mucho mejor el radicalismo de izquierda radical, ¿no? Populista. Felipe, y esa sí no le dicen extrema, ¿no? Extrema no, izquierda. Esa sí no es extrema. Esa sí no es extrema. Si hubiera metido pero hay una realidad que no podemos desconocer si se hubiera para esta elección. Aquí Fajardo, la consulta olería más a centro y menos a derecha. 8:40. Pero en estricto sentido, yo creo que hay gente de la centro. La mayoría es de centro. En esa consulta la mayoría son de centro derecha. Sin duda. Y incluso lo que la pasa más es que moderada de todas las opciones que tenía el Centro Democrático era Paloma Valencia. Perdóneme, le digo una cosa. En el gobierno del presidente Petro, todo parece de derecha. Todo el que esté en desacuerdo lo califican, lo meten en el cajón de la derecha por estar en desacuerdo con el presidente Gustavo Petro. El que entregó la consulta fue Sergio Fajardo al no participar. Es que lo increíble es que Sergio Fajardo tenía todo para ganar esa consulta. Pero todavía puede participar, María Consuelo. Pero ha dicho que todavía puede participar. Pero lo que ha dicho es que no. Pero él no quisiera, no quiere. La noticia que dimos hoy, que es que el Partido Verde Oxígeno, que avala a Juan Carlos Pinzón, también va a avalar a Enrique Peñalosa. Lo que nos recuerda es que la ley habilita a que los partidos avalen a más de un candidato. Así pasó en el 2022, nos recordó Carmona. Entonces, por ejemplo, el Partido Nuevo Liberalismo, que avala a Juan Manuel Galán, podría perfectamente avalar a Sergio Fajardo, porque además ellos tienen una coalición de cara al Senado con el Partido de Dignidad y Compromiso, y Sergio Fajardo podría recapacitar o tomar nuevamente la decisión de participar de esta consulta. Tiene hasta el 8 de febrero para hacerlo. Y yo creo que si participa Sergio Fajardo... Pero yo no lo veo. La verdad es que él ha dicho en todas las formas que no. Y es una movida absurda, porque es que él capitalizaría todo eso. Pero si lo hace, le van a decir que es de derecha. Si lo hace, si Fajardo hace eso, van a decir que Fajardo se fue a la derecha. Porque esa es la crítica que están haciendo. Sí, pero no es cierto. Pero es que la mejor opción que tiene, creo que aquí todos coincidimos que Fajardo es una buena expresión del centro político colombiano. Y la mejor opción que tiene el centro político colombiano, y en esto difiero de la teoría de Álvaro, es entender que está jugando en una cancha que ellos no definieron. La cancha la definió la polarización. Y los grandes electores de esta elección se llaman Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Gustavo Petro ya tiene su candidato y lo tiene punteando las encuestas. El candidato de Álvaro Uribe todavía no estaba tan claro hasta que se definió que Paloma era una candidata, y cuando Paloma gane esa consulta, o el que gane esa consulta, seguramente va a tener entonces el respaldo del uribismo, y ahí va a haber una fuerza que es muy importante hoy electoralmente en Colombia. Así que la mejor opción que tiene
el centro político, y en este caso Sergio Fajardo, o una alternativa, es ganarle justamente a los extremos en el marco de una consulta. Ojalá recapacite Sergio Fajardo y se meta en esta consulta. Creo que sería una buena noticia. No lo va a hacer. Pero es que es muy mala idea es muy mala idea lo que ocurre en esta consulta, que es que el único pegamento que tienen los candidatos es ser antipetristas. Y se juntan solo por eso. Y por eso yo la llamo la consulta de la división, porque la propuesta de esa consulta es mantener dividido al país entre petristas y antipetristas. Y entonces estos candidatos, todos muy buenos, yo tengo aprecio personal por casi todos, y en fin, votaría por algunos de ellos, no por todos, y no votaría en esa consulta porque estoy de acuerdo con Álvaro de que es una consulta de la derecha, y yo pues no soy una persona de derecha, y entonces no voto por una consulta que escoja un candidato de derecha, no me interesa, pero es que la única propuesta de esta consulta es ganarle al petrismo. Y eso me parece muy pobre desde el punto de vista ideológico. Francamente, yo creo que ese no es el problema de este país. Algunos lo han simplificado de esa manera y puede que tengan éxito electoral, no lo niego, pero me parece un poco triste ver a candidatos buenos dedicados exclusivamente a ser antipetristas. Pero han demostrado cuando han gobernado. Yo tampoco casi coincido con usted casi en nada, Felipe. Pero es que no es, pues obviamente, pues que eso hace parte del programa, pero no es ganarle al petrismo, es evitar caer en el radicalismo de izquierda de Iván Cepeda. Son dos cosas distintas. La propuesta es ganarle al petrismo. No, fíjese que yo creo que es poner los resultados. Lo que usted llama ganarle al petrismo, lo que otros colombianos llamamos póngale el nombre que quiera. No irnos para Venezuela, Cuba o Nicaragua. Póngale el nombre que quiera. Es la propuesta de la división. Esta consulta lo que propone es mantengamos la división de Colombia entre los unos y los otros. Nosotros somos los unos, allá están los otros. Esa es la única propuesta de esta consulta. Cualquier oposición se plantea como una alternativa. Es una alternativa a no tener resultados. Es una alternativa al discurso populista y vacío sin resultados. Aquí lo que se está diciendo, y lo han demostrado los que han gobernado, de los que están en esa consulta, es que trabajan para todo el mundo, no solo para los que los apoyaron en una elección. Aquí la diferencia está en que los resultados son para todo el mundo, ahí no hay división, ahí lo que hay es unión. 8 de la mañana, 47 minutos. Felipe, para terminar el tema político, debo dedicarle un minuto, infortunadamente, a un trino que escribe hace algunos minutos el expresidente Uribe. Digo infortunadamente porque le responde a una tendencia por cuenta del caricaturista, del ex caricaturista Matador. Hoy candidato al Senado, ¿no? Matador, por el peso de la candidata Paloma Valencia. Matador es un periodista, entre comillas. Bueno, no es periodista. Es un abusador de mujeres. Yo sé, Felipe, pero... Lo botaron del tiempo. Yo sé, Felipe. Tenía procesos penales por pegarle a la señora y ese es el que se mete con Paloma Valencia. Pero bueno, acabe el cuento. Felipe, tengo el peor concepto de él. Me parece que no valdría la pena. Pero como el expresidente Uribe le contesta, y me parece que se equivoca el expresidente Uribe, hay que hablar de la razón. La razón es que Matador se metió con el peso de Paloma Valencia. Y lleva dos trinos en ese sentido. Néstor Matador pone una fotografía, la que estamos viendo en pantalla, y escribe: como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se dirige al país, se digiere al país. Y pone la foto a propósito del peso, dice él, de Paloma Valencia. Y hay un segundo mensaje: Paloma Valencia se come un desayuno buffet, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes, 230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y los pobres que coman mierda. A eso es a lo que responde precisamente Álvaro Uribe Vélez en un mensaje que esta mañana es tendencia en redes sociales. Es un mensaje de apenas 3 líneas. El peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza del corazón, dice Álvaro Uribe a propósito de esta conversación desatada en redes sociales por culpa de Matador. Y ahí es donde yo creo, Felipe, con todo el respeto al expresidente Uribe, que se equivoca dándole visibilidad a una cosa de semejante calaña, del canalla, del gran canalla de esta nación que es el señor Matador. Referirse a ese trino
pues es un error, porque es que la verdad es que no merece sino desprecio, tanto el trino como el personaje que lo puso. La verdad es que atreverse uno a hacer semejante declaración en relación con Paloma Valencia es de una bajeza que no merece ningún comentario. Pero Héctor, ¿qué más esperaba usted de Matador? Por otro lado, Héctor, pues ¿cuáles son las armas desde siempre de Matador? La calumnia, la mentira y esta, que es y de el un maltrato, niño porque eso es violencia política. y lo que está haciendo. El machismo. Sí. Lo sé Violencia lo política. sé que es machista, lo sé que es violento, pero eso retrata perfectamente la altura moral de este para señor volvernos Matador. Abogados, pues si valiera la pena, pero digo, esto es un tema despreciable, pero si valiera la pena, hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a tomar medidas de protección de las mujeres en política, porque justamente son objeto de este tipo de comentarios permanentemente, que es que está fea, que es que está mal vestida, que es que está gorda, que es que todo este tipo de barbaridades, pero es que esta sí es Es infame, es infame el ataque, y se lo digo como mujer, Néstor. Se me acaban los adjetivos, porque Matador no es la primera vez utiliza su miserableza para descalificar. Y aquí por el peso de Paloma Valencia, que no voy a entrar en el tema de si está gorda, de si la foto le favorece o no. Eso es un problema de ella, no se habla del cuerpo de nadie. Como yo no hablo de la desfiguración física tampoco del propio Matador, Paola, es que está hablando un señor que no es exactamente un modelo estético para nadie. Y entonces Matador coge a Paloma Valencia porque yo sé que a usted no le gustan los adjetivos, Néstor. Ese tipo es nauseabundo. Como no tiene nada que decir de ella porque es una mujer. Y no soy amiga de Paloma Valencia, pero conozco su trayectoria política. Es impecable, su trabajo en el Congreso ha sido impecable. Como no tiene nada que decir de ella, entonces se mete con el físico. Es bajo, es ruin para un hombre, Néstor, que habló incluso cuando cogió a golpes a su esposa, a quien es la mamá de sus hijos, dijo que había cometido un error personal y que lo había enmendado. No se vuelve del golpe, no se vuelve de la palabra dicha, no se vuelve de este maltrato que es personal contra Paloma Valencia. En cambio, María Camila, aquí nadie dice que Cepeda se viste mal, que el otro se está quedando calvo, que el de allí está gordito. No, porque con las cosas de los hombres sí nadie se mete con el físico de los hombres. Pero una vez más es el físico de las mujeres lo que acá deja de ver Matador. Que otra vez entiendo perfectamente que esté denunciado y que tenga 1000 líos penales por su comportamiento con las mujeres. No, lo de Matador, la verdad, eso no tiene ninguna... Otra vez es señal de misoginia, de machismo. Estos comentarios a Paloma por fuera de lugar completamente. A este señor, entre comillas, que se deleita haciendo esto, que no son pilatunas, es insultante, esta es la parte más baja de la política. Y el señor candidato Matador, al Senado por el pacto histórico, sería bueno que lo detectaran claramente las mujeres, ¿no? Y los hombres de este país para que no le pusieran un voto. A ver qué dicen, Felipe, las feministas del pacto histórico. No van a decir nada, como no han dicho nada de lo que está pasando en Irán. No, yo sí creo, veo a ver aquí qué van a decir, que hay algunas personas del pacto histórico que no pueden aceptar, Felipe, una actitud a diferencia de varios en la mesa, yo creo que Matador es un excelente caricaturista. Creo que se equivoca, por supuesto, en ese trino y en ese comentario sobre la candidata Paloma Valencia. Pero él tiene que también asumir que dejó de ser caricaturista en el momento en que se inscribió en una lista al Senado. Hoy es un candidato al Senado, hoy él es político. Pero y por eso digamos que su rol era una candidata presidencial. No, insisto, en ese punto creo que se equivoca. ¿Cuál es la genialidad de esto? En ese punto se equivoca. Básico. En ese punto se equivoca, pero a mí me parece que la caricatura de Matador podría estar dentro de los mejores. Estas son las burlas de un niño de jardín infantil. Ni buen caricaturista. Pero la caricatura hace eso. La caricatura ridiculiza a través de los atributos físicos de las personas. Exagera los atributos físicos de la persona. En eso consiste la caricatura. No es cierto. Insisto, en el comentario ya no de pues la mala caricatura. La caricatura que no tiene ingenio. Si dibuja al presidente o a la presidenta, la dibuja con un atributo exagerado, o el peso, o la nariz, o la calvicie, pues eso es lo que hace la caricatura. Pero, insisto, creo que es un buen caricaturista, creo que se equivoca porque como candidato, pues tiene que asumir que su rol es distinto. No, a mí me parece que solamente la caricatura mediocre ramplonamente de una mujer, claro, por razones del peso, pero bueno, si a usted le parece un genio de la caricatura, también está en su derecho. Son las 8:54 minutos. Señor Andrés.
la caricatura es un arte muy difícil, pero solamente la caricatura mediocre y sin ingenio es la que recurre a ese recurso tan bajo de los rasgos físicos de las personas explotados de esa manera. Yo, por supuesto, rechazo totalmente eso, pero resulta que es que Matador ya no habla únicamente como individuo, sino como miembro de una lista al Senado de una organización política que debería decir algo, porque se supone que una de sus banderas es la igualdad. Hasta crearon un ministerio de la igualdad. Todo el tiempo hablan del tema de género, pero en la práctica eso se ve poco. Del presidente para abajo eso se ve poco. De modo que en la medida en que este señor no enfrente un rechazo pero un rechazo claro y contundente del pacto histórico por esto, yo creo que ese feminismo del pacto histórico es más falso que una moneda de 3 pesos. 8 de la mañana, 55 minutos. Estás escuchando Blue Radio. No coinciden las cifras de excarcelaciones de los presos políticos venezolanos. El gobierno de Desi Rodríguez afirma que ha liberado a 116, pero ONGs defensoras de derechos humanos solamente confirman hasta esta hora 56, es decir, 60 menos, mientras que partidos políticos de oposición hablan de 73. Ha sido el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es José Manuel Álvarez, quien ha anunciado esta mañana la liberación de otros 3 ciudadanos españoles que se encontraban en esas cárceles de Venezuela. Álvarez ha indicado que estas 3 nuevas liberaciones tuvieron lugar ayer lunes, mejor dicho, y se unen al grupo de 5 presos españoles que fueron liberados anteriormente. Desde el pasado 20 de enero, los jefes de las bandas criminales, los Pepes y los Costeños, alias Castor y Digno Palomino, se encuentran en una tregua. En todo el lapso de este tiempo, las cifras oficiales evidencian que desde el pasado 23 de agosto del 2025 y hasta el 11 de enero de este año se han registrado El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. La situación de la economía comenzando este año, comenzando esta semana, hoy es 13 de enero. Dari Belandia. Néstor, buenos días. Este martes los principales índices operan con relativa calma. El rally de las acciones de los grandes bancos estadounidenses enfrenta esta semana su primer examen del año con el inicio de la temporada de balances. Si bien el mercado descuenta resultados sólidos, la verdadera atención de los inversores estará puesta en el mensaje sobre la salud del consumidor y las perspectivas de la economía en 2026. Por su parte, los precios del petróleo siguen al alza, acumulando su cuarta sesión consecutiva de ganancias, mientras los inversionistas incorporan el riesgo de posibles interrupciones en el suministro desde Irán debido al aumento de las tensiones políticas. A esta hora, el crudo europeo Brent gana cerca de 2% y supera los $65 por barril. En nuestro país, Empresas Públicas de Medellín informó que se aprobó una escisión entre 2 de sus filiales. Caribemar de la Costa transferirá parte de su patrimonio a Energía Atenea sin desaparecer. La decisión fue avalada en asambleas extraordinarias de accionistas de ambas compañías. Y finalmente, el dólar viene enfrentando jornadas de alta volatilidad. La divisa continuaría depreciándose en medio de señales de deterioro del mercado laboral estadounidense que impulsarían más recortes en las tasas de interés. En este momento, el dólar registra pérdidas, ya está por debajo del nivel de los 3.700 pesos y se ubica en promedio en 3.697 pesos con 33 centavos. Dari, gracias. El precio internacional del petróleo esta mañana está llegando al nivel más alto de los últimos meses, muy movido por las sanciones de Estados Unidos contra Irán, que está viviendo protestas multitudinarias, poniendo en evidencia el descontento que hay contra el régimen iraní. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y ya son Francia, Australia y Estados Unidos los que le están pidiendo a sus ciudadanos que salgan de allí, de Irán. Estamos en el día 16 ya de esas manifestaciones que día a día se están tomando las calles y que ya dicen que son en 100 ciudades en todo Irán. Así se escuchaba anoche. Que se logran ver, Néstor, son multitudinarias y el dato que hay de los muertos llega a 648 personas muertas por la represión. El gobierno reconoce que ha ordenado cerrar, apagar todo internet en todo el país. Además, a eso se ha sumado que están impidiendo las llamadas al extranjero. En este momento se calcula que es alrededor de 500 personas dentro de Irán que tienen internet gracias a la red Starlink, o sea, al internet satelital, o aquellos
periodistas que tienen teléfonos satelitales. Son los únicos que se están pudiendo comunicar afuera de Irán. El presidente Donald Trump, especialmente inmediatamente después de esa operación militar en Venezuela, dijo y advirtió a Irán que si no dejaba de reprimir a su población, iba a intervenir. Y hay mucha preocupación en el mundo porque se produzca esa intervención. Por ahora, lo que ha decidido el presidente Donald Trump es subir el arancel a todos los que negocian con Irán en un 25%. Y el tema es que esa decisión golpea directamente a la economía china, que ya perdió el influjo de petróleo desde Venezuela y ahora tampoco podría o tendría ese 25% más de aranceles si le sigue comprando petróleo a Irán. Y el presidente Donald Trump lo que ha dicho es que todavía no descarta otras medidas, incluso militares. Así lo decía. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Dice, parece que han muerto algunas personas allí que no deberían morir. Estos líderes violentos, no sé si se les puede llamar líderes, dice que gobiernan mediante la violencia, pero lo estamos analizando seriamente. El ejército lo está analizando. Lo que ha respondido el gobierno y el parlamento desde Irán es que ellos consideran que cualquier base, cualquier barco o cualquier lugar donde haya norteamericanos, si Estados Unidos los ataca,